Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a crear el código del botón de comando BT eliminar. A través de este botón de comando nosotros vamos a poder seleccionar uno de los ítems que tengamos en el list view y este ítem será eliminado del list view y también de la base de datos. Para hacer la selección del ítem vamos a modificar el evento doble clic que nosotros generamos en el vídeo anterior para el uso en el botón de comando BT modificar, ya que debido a ello esto podría crear un poco de confusión en el usuario. Es decir, si nosotros seleccionamos por ejemplo el ítem suspense para modificar con el doble clic, este ítem se pone en la caja de texto. Si nosotros venimos aquí para modificarlo, pero seleccionamos por ejemplo aquí ahora bélica, aquí se nos queda suspense, y si el usuario va a modificar suspense creyendo que va a modificar este ítem de aquí, va a estar equivocado, porque el ítem que está ahora seleccionado es bélica. Esto podría crear un poco de confusión en el usuario, por lo tanto vamos a hacer una modificación que nos va a servir también para el botón de comando BT eliminar y su código asociado. Y es que cuando seleccionemos uno de los ítems para que se ponga en la caja, bastará hacer un único clic o una selección y este se pondrá en la caja. Eso evitará esta confusión en el usuario. Vamos a modificarlo. Salimos de aquí, nos vamos a codificación, entramos aquí y tenemos aquí el list view, hacemos doble clic sobre él y vamos al procedimiento list view doble clic. Vamos a quitar simplemente esta DBL, suprimimos y ahora sería el evento clic. Es decir, bastará un único clic o una selección de uno de los ítems para que este ítem se ponga en la caja de texto. Vamos a comprobarlo. Vamos aquí, entramos, vamos al formulario de género y seleccionamos con un único clic, por ejemplo, suspense. Se pone aquí. Si yo ahora me pongo aquí para modificar suspense y selecciono bélica, veréis que cambia a bélica, simplemente con un único clic. Cambia a bélica. Entonces, cuando venga aquí el usuario a modificar, sabrá que está modificando el ítem bélica. Y hemos evitado la confusión que se generaba con el evento doble clic. Es mucho mejor hacerlo con un único clic. Como digo siempre, esto hay que, una vez hayamos codificado nuestro código de nuestro programa, hemos de comprobarlo, utilizarlo y ver las posibles errores o mejoras, como en este caso sería una mejora, para que la aplicación tenga un uso mucho más sencillo. Bien, una vez hecho esto, vamos a ir ya al botón de comando eliminar y a generar su código. Salimos de aquí, cerramos, nos vamos de nuevo al formulario for gen for y hacemos doble clic sobre el objeto del botón de comando eliminar. Esto nos abrirá el procedimiento asociado al evento BT eliminar clic de este botón de comando. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es grabar la rutina de control de errores. La vamos a copiar de este procedimiento de aquí, control C, pegamos aquí, como ya sabéis, y la parte final de la rutina de control de errores, que es la que se ejecutará en caso de que haya un error, también la vamos a copiar de aquí. Hacemos control C y la pegamos en nuestro procedimiento del botón de comando BT eliminar. La pegamos aquí. Vamos a cambiar el procedimiento al 58. Bien, ya tenemos la rutina de control de errores dentro del botón de comando o de su procedimiento asociado BT eliminar clic y vamos aquí en medio a crear el código necesario para poder eliminar esos registros. Dentro del código se nos va a hacer necesario dos datos importantes. Uno de ellos es que tendremos que saber la fila del registro que tenemos que eliminar y el otro importante también es que tenemos que conocer el identificador de registro del registro que queramos eliminar. Por lo tanto, estos son dos datos que vamos a tener que tener en cuenta dentro de nuestro código del botón de comando BT eliminar. Vamos a crearlos con unas variables que vamos a llamar, por ejemplo, dim. La primera la vamos a llamar
fila reg as integer, porque va a contener un número de fila. La otra la vamos a llamar dim, por ejemplo, id eliminado, que es el identificador del registro que queremos eliminar. Id eliminado as integer también. Bien, ya tenemos esas dos variables que vamos a utilizar en este código. Vamos a localizar cuál es la fila que queremos eliminar y el identificador de registro que también queremos eliminar. Empezamos por la fila. Hay que tener en cuenta lo mismo que hablamos ya en el vídeo anterior con el botón de comando bt modificar. Y es que en nuestro list view los ítems se presentan de la misma manera, ordenados alfabéticamente, de menor a mayor, tal como lo tenemos en nuestra base de datos, que también está ordenada alfabéticamente de menor a mayor. Por lo tanto, la propiedad index del list view nos indica la posición del ítem que tenemos seleccionado. Es decir, si yo he seleccionado fantástico, la propiedad index tendrá el valor pues 1, 2, 3, 4, 5, tendrá el valor 5. Y la fila que queramos eliminar siempre va a ser una más, es decir, la 6. Por ejemplo, si tenemos seleccionado bélica para eliminar, su propiedad índice dentro del list view del ítem seleccionado será 3 y la fila será una unidad más, 4. Pues con esta característica vamos a poder averiguar cuál es la fila del ítem seleccionado, que es el ítem que queremos eliminar. Vamos a ponerlo en el código y vamos a decir que fila reg, o sea, la fila del registro que queremos eliminar, o sea, la fila 4 o la fila 6 en este caso, va a ser igual a mi.listView, el objeto listView.selectedItem, que sería el ítem que hemos seleccionado dentro del listView, punto su propiedad index, que indica la posición de ese ítem que tenemos seleccionado, más 1 para que nos dé la fila. Vamos a explicarlo un poco mejor. Es decir, nosotros vamos a seleccionar dentro del ítem, que es esto que tenemos aquí, uno de los ítems, dentro del listView, perdón, uno de los ítems, por ejemplo, fantástico. Vamos a buscar su propiedad index va a ser 1, 2, 3, 4, 5, y a esa propiedad index le vamos a sumar 1, de tal manera que nos va a dar 6, que es la fila, que es lo que pretendíamos aquí, localizar la fila. Bien, una vez ya tenemos la fila del ítem seleccionado, vamos a buscar el ID, que es este dato de aquí, del ítem que queremos eliminar o del registro que queremos eliminar. Para ello nosotros vamos a hacer uso de una función que ya creamos en su día, que es la función localizar reg. Esta función lo que hace es que nosotros le damos la descripción tanto de la base de datos dbgen como dbfor del dato que queremos eliminar, es decir, le damos el dato ciencia ficción en este caso, o en este caso si queremos eliminar el registro de la fila 7 le daríamos el dato terror, y a través de ese dato y de la base de datos dbgen o dbfor nos va a devolver el ID perteneciente a ese dato que nosotros queremos eliminar a través de su descripción. Vamos a utilizar esa función que ya creamos y le diremos que ID eliminado es igual a localizar reg, que era el nombre de la función, abrimos paréntesis y ahora nos pide la descripción. Tenemos que darle la descripción. La descripción es lo que tenemos aquí, o terror, o ciencia ficción, o aventuras. Y le vamos a dar la descripción a través de mi.listView.selectedItem. Esto nos devuelve la descripción del ítem seleccionado. Es decir, si yo he seleccionado este ítem de aquí, nos devolverá fantástico. Si he seleccionado este ítem de aquí, nos devolverá policíaca. Bien, una vez puesta la descripción, ponemos coma y ahora nos pide la base de datos. ¿Cuál va a ser la base de datos? Pues la base de datos, como sabéis, es la variable base datos. Y recordad que esta variable contiene el string dbgen
o dbFor, dependiendo del botón de comando que nosotros hayamos pulsado en nuestro formulario principal. Bien, una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de eliminar un registro es lo que dijimos ya en vídeos anteriores. El primer registro de todos, este guión, nosotros lo hemos dejado para que el usuario, si no quiere poner un género o no quiere poner un formato, simplemente deje el guión. Y dijimos que este registro vendría ya desde el comienzo de la base de datos integrado en la aplicación y que sería un registro fijo que no se puede ni modificar ni eliminar. Los demás se podrán modificar y eliminar, pero este no, este va a ser siempre fijo y único y va a tener siempre el número 1 de registro. Por lo tanto, vamos a poner unas instrucciones que no nos permitan eliminar este primer registro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues le vamos a decir if, por ejemplo, id eliminado es igual a 1. Recordad que id eliminado hemos puesto el id del registro que queremos eliminar, pues le decimos que si es igual a 1, que mande un mensaje diciendo que este registro no se puede modificar. Entonces, if id eliminado es igual a 1, then, ponemos aquí ahora el en if, y vamos a decirle msgwatch, y vamos a poner el ítem, vamos a poner guión. Para poder poner el guión entre comillas, recordad que si yo ahora pongo unas comillas, estoy terminando la cadena de texto. Pero si pongo dobles comillas y el guión aquí, y aquí dobles comillas, lo que vamos a conseguir, aquí sigo escribiendo, no se puede eliminar. Lo que estoy consiguiendo es poner este guión entre comillas dentro de este string. Es decir, si yo quiero poner alguna palabra, aquí separado, si quiero poner alguna palabra entre comillas y que se vea entre comillas dentro del msgwatch, tengo que poner unas dobles comillas. Bien, no se puede eliminar y pondremos de la base de datos. De la base de datos. Cerramos las comillas. Ponemos vb-information para que informe al usuario y aquí pondremos eliminar registro. Eliminar registro como título de la caja del msgwatch. Y con esto ya lo tenemos. Bien, y una vez que hayamos puesto que no se puede eliminar, tenemos que poner pues exit sub para salir del procedimiento y devolver el control del programa al usuario. Vamos a comprobar si esto funciona hasta ahora. Vamos a ir aquí a inicial, vamos a darle para ejecutar, entramos, nos vamos al formulario de género, vamos a pulsar este de aquí, ahí lo tenemos, y le vamos a decir eliminar, nos tiene que salir ese mensaje. Como veis nos sale el mensaje, el ítem, y veis que está el guión entre comillas, no se puede eliminar de la base de datos y devuelve el control del programa al usuario. Bien, este ítem no se puede eliminar ni tampoco se puede modificar. En nuestro botón de comando modificar no pusimos esta opción de que no se pudiera modificar. La vamos a poner ahora en un momento. Salimos, nos vamos de nuevo a nuestro formulario, nos vamos al botón de comando modificar a su evento asociado, al procedimiento asociado al evento click, y vamos a poner esta misma instrucción, vamos a cogerla de aquí mismo, control C, nos venimos aquí, vamos a modificar y la vamos a poner también aquí mismo. Vamos a variarla un poquito. Le vamos a decir if id eliminado, aquí no es id eliminado, aquí vamos a utilizar esta variable ítem modificado y vamos a poner if ítem modificado es igual
y ponemos aquí el guión, entonces MSGBots, el ítem guión no se puede, aquí pondríamos modificar. Y podemos quitarlo de base de datos. Y aquí en título vamos a poner modificar registro. Modificar registro. Ahí está. Y con esto también saldríamos y no se permitiría esa modificación. Vamos a probarlo. Vamos a ir a inicial. Ejecutamos. Entramos. Nos vamos aquí. Y vamos a modificar, por ejemplo, el primer registro, que es este. Pulsamos aquí, se nos pone aquí. Vamos a poner que en vez de este queremos ponerle nada, que salga nada en vez del guión. Le damos a modificar y nos dice el ítem guión no se puede modificar. Le damos a aceptar y ya está. Y no nos deja modificar el primer ítem cuando está seleccionado. Los demás sí. ¿Veis? Va cambiando, pero cuando seleccionamos este e intentamos modificar, nos dirá que no se puede hacer. Bien, vamos a seguir con la programación del código del botón de comando eliminar. Venimos aquí y para seguir programando nuestro código vamos a tener en cuenta si lo que nosotros vamos a eliminar es un género de la base de datos dbgen o un registro de un formato de la base de datos db_for. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a eliminar uno de esos registros, nosotros vamos a informar al cliente si ese registro está asignado a cualquiera de los libros que tengamos en nuestra base de datos. Es decir, si nosotros queremos borrar el género, por ejemplo, vamos a coger el género 4, que en este caso el género 4 sería policíaca, el identificador del registro 4 pertenece a policíaca, nosotros le vamos a decir al usuario, vale, lo eliminamos, pero tienes aquí 1, 2, tienes 2 novelas a los que tú le has asignado el género de policíaca. Más que nada para que tengan en cuenta que lo vamos a eliminar, pero que esas 2 novelas van a quedar con el guión, es decir, les vamos a dejar sin un género asignado, ya que estamos eliminando el de policíaca, que es el que tiene estas 2 novelas. Así pues, vamos a informar con un MSGBots al usuario de que sí, eliminamos, pero hay X novelas que contienen ese formato, para que lo tenga en cuenta. Para hacer esto vamos a necesitar saber si lo que queremos eliminar es un género o un formato. ¿Por qué? Porque tendremos que investigar si ese registro puntero está en esta columna o en esta otra de aquí. Es decir, si está en la columna 6, esta sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, o en la columna 8, que es la de formato. Género en la columna 6 y formato en la columna 8. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que averiguar es si estamos en posición de eliminar un registro de la base de datos dbgen o de la base de datos db_for. Tendremos que saber si hemos pulsado el botón de comando en nuestro formulario principal que tenemos aquí para eliminar un género o este otro botón de comando para entrar en el formulario de formato para eliminar un formato. Para ello iremos a nuestro código, iremos a nuestro formulario y dentro del botón de comando eliminar lo que vamos a hacer es preguntarle si estamos en el formulario de género o de formato, para eliminar un género o para eliminar un formato. Y le diremos if base datos, que es la referencia, como sabéis, que va a guardar en su interior, en la referencia es la variable que va a guardar en su interior el valor dbgen o db_for dependiendo del botón de comando que hayamos pulsado aquí. Si hemos pulsado este, en su interior esa variable contendrá el valor dbgen, y si hemos pulsado este, en su interior contendrá el valor db_for. Entonces le vamos a decir que si base datos es igual a dbgen, es decir, que hemos pulsado el botón de comando para modificar un género o eliminar un género,
then, vamos a poner aquí el else, porque si no hemos pulsado ese botón de comando que contiene dbgen, aquí será el botón de comando que contiene el string db4. Aquí pondremos el en if. dbgen va todo en mayúsculas, que no se nos olvide, esto tiene que coincidir, si no nos daría un error, ¿veis? Va todo en mayúscula, igual que db4. Entonces, si base de datos es igual a dbgen, entonces aquí le pondremos, primero vamos a usar la misma variable para saber a la hora de crear el string si vamos a poner género o formato, y eso recordad que lo utilizamos con una variable que llamamos tipo. Sería igual a género va acentuado en la E, género, y si no, pues sería en esta parte de aquí. Eso querría decir que habríamos entrado en el formulario de formato y base de datos valdría db4, entonces aquí tipo igual a formato. Entendemos que esta parte de aquí de la sentencia if pertenece, esta parte de aquí, al botón de comando cuyo string guarda en base de datos dbgen, y este pertenece al botón de comando de formato que en la variable base de datos guarda el string db4. Son dos partes de la sentencia if, que esto ya lo conocemos. Y vamos a indicar también una variable nueva que vamos a llamar columna, que es la que guardaremos el valor 6 u 8 dentro de esa variable columna, dependiendo del botón de comando que se haya pulsado. Si hemos pulsado el botón de comando para base de datos de género y base de datos va a valer dbgen, entonces columna, vamos a utilizar esta variable, será igual a 6, porque la columna de género, como hemos dicho, es esta de aquí, es la sexta, guarda el puntero que apunta hacia la base de datos de género, y la que apunta hacia la base de datos de formato, tenemos estos punteros que apuntan a la base de datos de formato, sería la base de datos db4. Entonces aquí la columna, en esta parte, columna sería igual a 8, que es la de formato. Vamos a declarar estas dos variables que hemos empleado aquí, porque estamos obligados, como sabéis. Una será dim tipo as string y la otra será dim columna as integer, porque guarda un número, 6 u 8. Bien, ya tenemos esto, vamos a seguir aquí y ahora lo que vamos a hacer es recorrer la base de datos de Believe para ver cuántos registros contienen el identificador de registro del género o del formato que nosotros queremos eliminar. Es decir, si nosotros queremos eliminar, por ejemplo, policíaca, como hemos dicho antes, el identificador de registro de policíaca es 4. Entonces iríamos a dbelieve para ver de la parte de género, de la columna de género, que es la 6, cuántos registros contienen el valor 4, que es el que se quiere eliminar. En este caso serían 2 registros. Entonces tenemos que recorrer esta base para contar cuántos registros contienen ese valor 4. Y esto lo vamos a hacer con la instrucción for n igual a 1, vamos a poner 1 por de pronto, to total reg db live, que como sabéis es la variable que contiene el total de registros que hay en la base de datos de librería, es decir, el total de registros que tenemos aquí. Esa variable contiene el total de registros de esta base de datos, que en este caso sería el valor 8. Total reg dbLive ahora mismo valdría 8. Pues nos dice desde 1 a 8 vamos a recorrer todos los registros con esa instrucción de bucle. For nets. Vamos a recorrer todos los registros para ver cuáles contienen el valor que buscamos. Por ejemplo, en el ejemplo hemos puesto el valor 4. Entonces aquí terminamos con el nest n. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle if sheets dbLive, que es la base de datos que vamos a recorrer, dbLive
debelif va en mayúscula también todo. Debelif. Punto. Cells. Ahora tenemos que poner la fila. ¿Cuál va a ser la primera fila? La primera fila es la 2. Entonces, como n lo hemos inicializado a 1, pondremos aquí n más 1 para que la primera sea la 2. Coma. Columna que, como hemos dicho antes, tendrá el valor 6 u 8 dependiendo del formulario en el que nos encontremos, y esto se habrá asignado en esta instrucción if-else, en if, punto value es igual a id eliminado, es decir, si en esa columna de la base de datos de Belief nosotros comenzamos a recorrer, esta sería la primera fila, y nos vamos a la columna 6, comprobamos esto, y decimos que si este valor que tenemos aquí es igual al id que nosotros hemos marcado como que queremos eliminar, en este caso si hemos marcado que queremos eliminar policíaca y de eliminado valdrá 4, y en esta primera fila sería cierta esa sentencia porque ese valor es 4, como veis aquí, pues si hay esa coincidencia de que es igual a id eliminado, pondremos aquí then y vamos a utilizar lo que se llama un contador. Un contador es una variable que va a ir contando las coincidencias que se vayan acumulando. Y vamos a utilizar una variable que vamos a llamar, por ejemplo, numreg, que es número de registros. Numreg es igual a numreg más 1. Esto es para saber el total de coincidencias que hay en la base de datos de Belief con ese registro que queremos eliminar. Y vamos a declarar numreg, porque estamos obligados. Dim numreg as integer, porque va a contener un valor numérico. Vale. Entonces, con esto vamos a recorrer la base y cada vez que se produzca la coincidencia de que este número de puntero coincida con el identificador de registro de la descripción de género o formato que queremos eliminar, en este caso sería policíaca el 4, cada vez que se produzca esa coincidencia del número 4 aquí, numreg va a sumar 1. En este caso numreg recorrerá toda la base de datos y como va a encontrar dos coincidencias, cuando terminemos de hacer todo el bucle for next, numreg va a tener el valor 2 porque habrá encontrado dos coincidencias. Y aquí es donde nosotros vamos a lanzar un mensaje de texto al usuario en el caso de que haya coincidencias, porque si no hay ninguna coincidencia no hace falta mandarle un mensaje diciéndole que hay tantas novelas que tienen este formato asignado, ya que no habría ninguna. Solamente lo haremos si hay coincidencias. ¿Y cómo sabemos si hay coincidencias? Pues preguntando el valor de numreg. Es decir, le diríamos if numreg es mayor que 0, then, si numreg es mayor que 0, eso quiere decir que ha habido coincidencias. Si no es mayor que 0 o es igual a 0, quiere decir que no ha habido coincidencias. Entonces, pondremos aquí else y el end if. Aquí, en esta parte de aquí, vamos a poner las instrucciones en el caso de que numreg sea mayor que 0 y haya habido coincidencias, por lo que tendremos que avisar al usuario. Y en esta parte de aquí pondremos las instrucciones en el caso de que no haya habido coincidencias, que no haya habido ninguna novela que contenga ese género o ese formato asignado en su ficha. Entonces, en el caso de que sí que haya novelas, le vamos a decir, pues lo primero de todo lo que le diremos es que existen una serie de registros que contienen ese formato o ese género y le diremos al usuario que si decide borrarlo se va a poner el guión, pero que también puedo tener la opción de no querer borrarlo y volver atrás. Entonces vamos a mandarle un MSGBots que diga que si quiere proseguir con la eliminación del registro o no, sabiendo que hay X registros que contienen ese formato o ese género.
y lo haremos con una función MSGBots que va a tener que obtener una respuesta. La respuesta sí, quiero borrarlo a pesar de que hay registros coincidentes, o no, quiero volver hacia atrás. Por lo tanto, tendremos que esperar una respuesta del MSGBots. Y utilizaremos la variable que ya hemos empleado en otras veces, respuesta, va a ser igual a MSGBots, abrimos paréntesis porque vamos a obtener una respuesta y aquí vamos a poner los parámetros necesarios. Lo primero es el texto que va a anunciar que ha habido una coincidencia. Así diremos, existen aquí pondremos, quitamos las comillas, signo de apensar de concatenación y pondremos aquí la variable numReg, que es la cantidad de registros coincidentes. Diría, existen 5 o existen 2 o existen 3, depende de la coincidencia. Ponemos aquí otra vez el apensar, volvemos a abrir las comillas y pondremos aquí registros. Lo vamos a poner así porque puede ser que haya un solo registro o que haya muchos. Se suele poner, perdón, sin la S. Esta así y con la S entre paréntesis. Existen X registros, 2 registros, un registro. Con el volvemos a cortar aquí, ponemos un ampersand y aquí pondremos tipo. Tipo tendrá el valor género o formato y diría existen, por ejemplo, 2 registros con el género. Seguimos aquí con el ampersand, volvemos a abrir las comillas. Aquí vamos a poner el nombre del género, pero vamos a tener que hacer primero una separación para que esté separado de esto de aquí. Y vamos a poner una separación y aquí vamos a poner ahora el género que se ha seleccionado o el formato, que sería mi.listview1.selectedItem. Ponemos el ampersand y aquí vamos a poner el guión para poder proseguir más abajo. Es decir, aquí nos pondría ahora, si supongamos que vamos a eliminar el registro número 4, que es el policíaco, y entonces aquí diría, existen 2 registros con el género, un espacio, policíaco, porque recordad que esto nos da la descripción del ítem seleccionado, y vamos a proseguir con 2 saltos de línea. Aquí después de policíaco pondríamos un punto para terminar esta frase. Y continuamos aquí abajo, un poco más adelante, lo ponemos aquí, pondremos 2 saltos de línea, THR 10, perdón, 10. Aquí hay que poner, que no se nos olvide, una ampersand, si no nos dará un error. Seguimos aquí, otro salto de línea, THR 10, otro ampersand, y ahora pondremos la pregunta. ¿Desea eliminar este género o este formato de todas formas? Pondremos desea eliminar este, comillas, ampersand, tipo, ampersand, comillas, de todos modos, con una separación aquí, de todos modos, y cerramos la pregunta y la comilla. Muy bien. Ponemos la coma, aquí pondríamos VB yes, no, más VB question, para que nos salga ese interrogante. Coma, vamos a poner aquí el título, eliminar, ponemos las comillas, ampersand, tipo, que será eliminar registro o eliminar formato. Y cerramos el paréntesis. Con esto ya estará todo. Vamos a, como nos salimos de la pantalla, vamos a correr esto un poco más para acá. Vamos a poner aquí, así. Bien. Y ya hemos puesto el mensaje que le vamos a lanzar al usuario. Y vamos a esperar que el usuario nos conteste sí o no.
y según lo que conteste sí o no, ese valor se guardará en la variable respuesta, que también la tenemos que declarar. Ponemos aquí dim respuesta as integer, porque lo que nos va a devolver es un valor o una constante que contiene un valor. Bien, nos venimos aquí, vamos a seguir y ahora vamos a poner el mensaje que le saldrá al usuario en el caso de que no haya coincidencias. En el caso de que no haya coincidencias no habrá que poner ni número de registro ni ninguna de estas variables. Vamos a poner un mensaje mucho más escueto. Será respuesta es igual a msg watch. Como no hay coincidencia, simplemente le pondremos se va a proceder a eliminar el aquí pondremos ampersand tipo ampersand, volvemos a poner un espacio para separar aquí el ampersand y aquí pondremos mi.listview1.selected_item. Seguidamente pondremos dos saltos de línea, chr10 y chr10, la persan, vamos a poner el guión para seguir aquí abajo y vamos a poner el mensaje o la pregunta, ¿desea proseguir? Para que nos lo confirme. Siempre que se vaya a hacer una eliminación es mejor preguntarle al usuario dos veces, no decir eliminar y eliminar el registro. Conviene que él confirme que lo quiere eliminar. Es necesario porque muchas veces una vez se haya eliminado no vamos a poder recuperar. Pues nosotros lo que vamos a hacer es borrar una fila completa. Si la borramos, luego no podemos recuperar. Conviene que confirme el usuario que realmente lo quiere eliminar. Es un procedimiento estándar en todos los programas de base de datos. Ponemos los guiones, la coma, VB, yes, no, más, VB, question, coma, y aquí pondremos pues lo mismo que en el otro lado. Eliminar, cerramos aquí, ampersand, y aquí pondremos tipo. Y cerramos el paréntesis. Bien, vamos a poner esto un poco más arriba con el if. Bien, y ahora tenemos que ver qué respuesta nos ha dado el cliente. Si ha pulsado el usuario, si ha pulsado yes o sí, o si ha pulsado no. Si se ha pulsado sí, vamos a eliminar el registro, y si ha pulsado no, pues devolveremos al usuario el control del programa. Entonces vamos a decirle if respuesta es igual a VB yes, es decir, que ha pulsado sí, then, y vamos a poner aquí el end if. Vamos a poner aquí las instrucciones en el caso de que haya ya que borrar el registro. Aquí se borraría el registro. Entonces vamos a ponerle directamente aquí sheets, entre comillas, base datos, es decir, la base de datos dbgen o db_for, sin comillas porque es una variable, no es un string, punto rows, rows hace referencia a fila, aquí estamos seleccionando una fila completa, tenemos la propiedad column que seleccionaría una columna o rows que sería la fila. Y vamos a señalar la fila reg, que es la fila del registro que queremos eliminar y que hemos declarado aquí arriba, fila reg. Aquí tenemos el valor de la fila que nosotros queremos eliminar en dbgen, este valor, este sería 3, este sería 5, el valor de aquí, de la fila. Punto delete, delete quiere decir borrar. Aquí es una instrucción que lo que hace esta instrucción es lo fundamental de este procedimiento, que es borrar una fila completa. Aquí borramos
la fila de la base de datos dbgen o dbfor, dependiendo del botón que hayamos pulsado, fila, le damos el número de una fila, que sería fila reg, que contiene la fila que nosotros hemos seleccionado, y aquí delete la borra, la elimina directamente. Es decir, lo que haría sería, por ejemplo, esto. Seleccionaría esta fila y eliminar, y la borraría. Tal como hemos hecho ahora. Le doy control Z para volverla a poner. Pero ese sería el efecto que conseguimos con esa instrucción. ¿Qué vamos a hacer después? Pues modificar todas las variables y parámetros necesarios cuando se produce una eliminación. Y para eso tendremos que tener en cuenta si estamos en la base de datos dbgen o dbfor. Por lo tanto, volvemos a preguntar if base datos es igual a dbgen, then se modificarán unos parámetros, y si no es así, else sería dbfor, se modificarán otros parámetros. Aquí pondremos el if. Vamos a poner aquí los parámetros que se van a modificar en el caso de que estemos en el formulario de género y hayamos eliminado un género. ¿Qué parámetros o variables se van a tener que cambiar? Pues la variable de datos de ámbito general, total reg dbgen, que contiene el total de registros que hay en la base de datos dbgen, en esta base de datos, que en este caso serían 8 registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 registros contiene la base de datos dbgen. Entonces la variable de ámbito global total reg dbgen tiene el valor 8, pues habrá que restarle 1. Entonces pondremos aquí total reg dbgen es igual a total reg dbgen menos 1. Esto sería la primera instrucción o la primera variable que tenemos que modificar. En el caso de que fuera la base de datos dbfor, control C, copiamos aquí, sería, vamos a pegarlo aquí, lo mismo, pero con total reg dbfor, que es la que contiene el total de registros en la base de datos dbfor. Vamos a poner aquí for. Y esto queda ya modificado cada una de las variables de ámbito de general correspondientes a la base de datos que nosotros hayamos seleccionado para borrar un género o un formato. ¿Qué más tendremos que hacer? Pues tendremos que actualizar los combobots. Recordar que los combobots se tienen que actualizar desde aquí, desde la selección del tipo de base de datos que nosotros hayamos escogido. Y lo vamos a hacer a través de la función que creamos para este proceso, que es la función actualizar combobots. Vamos a poner pues actualizar, era con guión, si no es así, con guión, combobots, creo que era este el nombre, vamos a ver, separamos, correcto, nos piden los parámetros. Primero hemos de indicar el combobots que vamos a modificar, y aquí vamos a modificar el combobots form principal punto cmb género. Ese sería el combobots que vamos a modificar. Y ahora ponemos la coma y tenemos que indicar la base de datos donde tenemos los datos de este combobots. Y la base de datos, como sabéis, es dbgen. Bueno, con esto ya modificamos o actualizamos el combobots de género. Vamos a hacer lo mismo en la otra parte con el combobots de formato. Vamos a pegar aquí. Lo único que aquí tenemos que modificar for principal cmb formato. Y la base de datos es dbfor. Pondremos aquí dbfor. Bien, ya hemos modificado la variable de ámbito general y también hemos actualizado los combobots. Por de pronto no tendremos nada que hacer nada más al respecto. Vamos a proseguir con el código. Y lo siguiente que tendremos que hacer es recorrer la base de datos de belief, tal como hemos dicho antes, y allá donde se encuentre el puntero del registro que hemos eliminado, cambiarlo al valor 1, porque el valor 1 va a contener
el guión. Como hemos dicho, ese valor va a ser siempre fijo. El guión siempre va a tener el identificador de registro 1. Por lo tanto, vamos a modificar todos esos registros punteros que se hayan eliminado por el valor 1, para que apunte al registro 1 y les deje el guión. Vamos a poner aquí, pues, if num reg es mayor que 0, que eso querrá decir que ha habido registros coincidentes con el que hemos eliminado en la base de datos de believe, then vamos a poner aquí el end if y vamos a poner aquí otra instrucción for next con la variable n. For n igual 1 to total reg db live, que es la variable que contiene el total de registros de la base de datos de believe, que es la que vamos a recorrer. Ponemos aquí el next n para que no se nos olvide. Vamos a declarar, que no lo hemos hecho antes, lo vamos a hacer ahora, la variable n. Creo que no la habíamos declarado. No, pues la vamos a declarar aquí. Dim n as integer. Es una variable que utilizamos para los bucles for next, pero hay que declararla. Aquí seguimos con el for next y vamos a decir if sheets, entre comillas, de believe, que es la base de datos que vamos a recorrer, punto cells n más 1, por lo mismo que antes, porque n tiene el valor 1, pero empezamos por la fila 2 y aquí hemos de indicar la fila, por lo tanto la fila será n más 1, siempre una unidad mayor, coma, columna, que será 6 u 8 dependiendo de la base de datos que hayamos escogido. Si este valor es igual a id eliminado, aquí no hemos puesto value, pero da igual, ya sabéis que es la predeterminada, then, si se produce esta coincidencia, then, el then lo hemos puesto mal, lo pondremos bien, then, sheets de believe punto cells n más 1, coma, columna, va a ser igual a 1. Creo que se entiende perfectamente. Lo que hacemos es recorrer la base de datos de believe. Vamos a comprobar la primera fila, en la columna 6 u 8, dependiendo de la base de datos que hayamos escogido. Y si comprobamos que ese valor es igual al registro que hemos, al identificador del registro que hemos eliminado, entonces en la librería, en ese sitio, pon el valor 1. En nuestro caso, si hemos eliminado el puntero 4, si en esta fila encontramos que aquí el valor en género es 4, pues quitará el 4 y pondrá el valor 1. Hará esto. Vamos a volver a poner el 4. Y lo va a hacer con todas las filas donde encuentre el valor 4. Lo volverá a hacer aquí. Llegará aquí y pondrá el valor 1. Bien, una vez ya hemos eliminado el registro, hemos modificado los datos punteros de la librería, ya terminamos aquí con el endIf y vamos a terminar, pues primero vamos a guardar todos los cambios que se han realizado. Recordad que siempre que se haga un cambio en una base de datos o modificación o eliminación o agregar un nuevo registro, hay que guardar el trabajo. ¿Y sabéis cómo se guarda? Con this workbook.save. Bien, luego vamos a actualizar los list views. ¿Sabéis cómo lo actualizamos? Con la función o con la subrutina que creamos aposta, actualizar guión list view, lo llamamos así, list view, espacio, nos pide una base. ¿Cuál va a ser la base? Pues base datos. Actualizamos el list view con la base de datos correspondiente, mostramos el registro actualizado, mostrar
es otra subrutina que también se creó en su día. Registro, modificar registro, y aquí pondremos registro, coma 1, para que nos dé el que había en el formulario principal. Y por último, vamos a dejar la caja de texto también vacía, para que nos salga la descripción del registro que hemos eliminado. Pondremos mi.txt desk, aquí lo tenemos, punto value es igual en blanco, a nada. Bien, con esto ya hemos terminado el código del botón de comando bt eliminar. Vamos a probarlo y sobre todo vamos a cruzar los dedos, porque lo hemos hecho todo de golpe sin hacer comprobaciones intermedias. Vamos a ir allá, nos vamos a formulario inicial, vamos a mirar de eliminar un género. Entramos y vamos a eliminar un género. Por ejemplo, este mismo, el de policíaca, lo tenemos en el registro 1 y vamos a ver en qué otro registro lo tenemos. En el registro 6 y creo que no hay ninguno más. En el 1 y en el 6. Pues vamos a eliminarlo. Venimos aquí, abrimos, seleccionamos policíaca, le damos a eliminar y nos dice existen dos registros con el género policíaca. Nos ha detectado esos dos registros, el 1 y el 6. ¿Desea eliminar este género de todos modos? Le vamos a decir que sí. Se elimina policíaca, como veis aquí. Vamos a ver el primer registro, vemos que tenemos el guión, ya no tenemos policíaca, y el otro era el 6. Nos vamos al registro 6 y también tenemos el guión. Funciona correctamente. Vamos a comprobar aquí que está eliminado, policíaca, y también lo vamos a comprobar en el combo box. Ponemos aquí, por ejemplo, nuevo, abrimos el combo box y policíaca ya no tiene que salir, ¿veis? Ya no sale policíaca. La hemos eliminado de nuestra base de datos. Ahora ahí, en esos dos géneros que tenemos, tendremos que poner, modificar aquí y poner aquí uno de los géneros que nos quedan. Por ejemplo, suspense. Y grabamos. Nos dice que se ha modificado correctamente y ahí tenemos suspense. Y en el 1 también vamos a poner el suspense. Vamos a modificar, bajamos aquí y le podemos poner suspense. Y le damos a grabar. Nos dice que se ha modificado con éxito. Y ahí tenemos suspense, tanto para el 1 como para el 6. Y la policíaca está eliminada. Bien, lo mismo va a pasar para los formatos. Si vamos a formato, vamos a eliminar un formato que no exista. Creo que ebook no existe en ninguno de ellos, no, los libros que tenemos. Venimos aquí, vamos a ebook, eliminar, y nos dice se va a proceder a eliminar el formato ebook. ¿Veis? No nos dice que exista tantos registros con ebook. Esta es la segunda parte que hemos hecho de la sentencia if. ¿Desea proseguir? Le decimos que sí y nos borra ebook directamente. Si vamos a modificar el mismo y extendemos aquí el formato, vemos que ebook ya no está, lo hemos eliminado. El código que hemos realizado funciona correctamente. Bien, con esto hemos terminado de generar todo lo referente a nuestro formulario principal y nos queda únicamente una cosa, el botón de comando buscar. En los próximos vídeos vamos a generar un formulario de búsqueda para ir directamente al formulario, a la novela que queramos visualizar. Existen diferentes tipos de búsqueda y vamos a practicar todos ellos, búsquedas directas, búsquedas relacionadas, etc. Así pues, compañeros, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.